Hey amigos, quiero hacerles una pregunta. ¿Quieres conocer los secretos mejor guardados del whisky? Déjame te cuento un secreto. No hay nada más importante que la formación educativa en el área que tú elijas. Pero, hey, estamos en un podcast de whisky. Así que te voy a presentar algo. La Whisky Academy de la Sociedad te ofrece los Masterclass. Estos son cursos con las personas mejor calificadas de la industria, impartidos en una plataforma digital para que tú puedas verlos una y otra vez en el momento que tú elijas. Lo mejor de todo es que tendrás un certificado de tu participación firmado por ellos, los mejores instructores. Si deseas participar es muy sencillo, solo tienes que ir al link en la descripción de este episodio y hacer clic en el enlace. Hola a todos, bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre es Nahum, junto con mis compañeros Orlando y Edgar estaremos platicando cada semana sobre temas diferentes que tienen que ver con el mundo del whisky. Nosotros somos Whisky en Español. Este es el cuarto episodio, el cual hablaremos del blend Scotch whisky o whisky de mezcla escocés. Primero que nada voy a dar la bienvenida a mis compañeros. ¿Cómo están, Orlando, Edgar? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bien. Y con un clima nublado, pero caluroso en Houston, húmedo, a más no poder. Aquí en Arizona bajó la temperatura, está bien a gusto aquí afuera ahorita. Toda madre. Sí te ves. Orlando. Aquí andamos, bien, aquí en Cleveland refrescó, había hecho mucho calor el fin de semana y otra vez enfrió un poco, pues ahí queda perfecto para echarse un whisky, ¿no? Sí. Bueno, pues llegó el día que la verdad es que para mí fue como que ya por fin llegué a hablar de esto. Sí. El whisky escocés de mezcla o el blend Scotch. La verdad es que para mí, sé que iniciamos la mayoría con este whisky, o fue el primero al menos que probamos, ¿no? Pero ya cuando entré en serio al whisky, entré con single malt, no sé por qué, ¿verdad? La gente se impulsaba de que no, que el single malt es mejor. Entonces, cuando estaba haciendo el guión para el podcast, cuando dije voy a hablar de ese tema, me acordé, así me trajo a la prepa, yo creo. Hay un disco no muy popular de Limp Bizkit, el grupo que tampoco ya no es popular, que fue popular en estos momentos. Pero yo estaba tan obsesionado con Limp Bizkit que compraba todos los álbumes. Y hubo uno que sacó que se llamaba The New Old Songs, o sea, eran como los grandes éxitos de ellos, pero estaban mezclados con diferentes DJs y otros raperos que hacían remix y tal pedo. Pero no sé, fue un disco que no pegó, eran algunas canciones, pero con diferentes ritmos, eran como 3 de Rolling, 3 de My Generation, ¿no? O sea, pero eran algunas, pero no todas estaban buenas, la verdad es que no me gustó mucho el álbum, por eso no pegó, pero me recordó este tema, Len Scotch. No sé ustedes qué onda. Sí. I did it all for the Nuki. ¿Cómo se llama pinche rola? Nuki. No, sí, super video, buenos tiempos. Oye, estuvo
canija la conexión on de Limp Bizkit a Blended Scotch. No, yo estoy muy emocionado. El tema me apasiona mucho, me parece súper interesante, entonces sí le eché más ganas de investigar y de pues juntar todos los pedacitos de conocimiento que uno va agarrando de por aquí y por allá y se va uno dando cuenta de que, no, pues sí tengo bastante de qué hablar al respecto y como dices, pues, no sé, muchos empezamos precisamente con blended scotch, entonces creo que es algo que mucha gente se va a ver reflejada. Ajá, exactamente. Y pues Entonces, blend scotch es uno de los whiskies más vendidos del mundo, ¿verdad? Cualquier blend scotch. Ya cuando entras a ese mundo del whisky y estás tomando más, todos te dicen, no, blend scotch es para los que no saben, no, blend scotch es para los principiantes, tómate un single malt. Pero es uno de los whiskies más vendidos del mundo, obviamente, tiene alguna razón, ¿verdad? A mí me gustan, están buenos. Es que a la gente que te diga, no, estás tomando un blend scotch, mejor tómate un single malt, pues déjame hacerlo, déjame tomar lo que a mí me gusta. No, sí, no, estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste, Edgar. Sí, te- tenía por ahí el dato de que 9 de cada 10 botellas de whisky escocés son blended scotch y nada más una de las 10 es single malt. Y pues en cuestión de que si es mejor, es peor, pues para gustos se rompen géneros, ¿no? Y pues no, creo que no cabe cerrarse y demeritar una categoría sin fundamentos, pues es cuestión de gustos. claro. Bueno, antes de entrar ya en lo que es un proceso un poco de la historia, cuáles son los puntos que identifican un blend Scotch whisky y cuáles son los principales ingredientes, además de las botellas que traemos, que por cierto yo tengo un Dewars, un blended Scotch whisky, 21 años, que es con su maduración doble o en 4 etapas. Es una joyita, la verdad que está muy, muy rico. ¿Qué trajeron ustedes para el episodio? Ya lo estoy probando yo. Madres santas, oye, comentando del whisky que traes tú, pues ahí la mera prueba de que no hay bueno, No es muy malo. no hay whisky malo, hay whiskies mejores que otros, creo que por ahí alguien realmente dijo esa frase, pero no, más bien iba para de que un blended no necesariamente tiene que ser económico, ni joven, ni nada de eso, o sea, un whisky de 21 años, pues ya marca, ¿no? Sí. Bueno, pero pues ya contestando a tu pregunta, pues yo me traje un Famous Browse, no, sí, y ahí más al rato les cuento más, si tiene bueno, como todos, ¿no? Sí, Tiene sí, su buena historia. No, pues yo traje el clásico de los clásicos, el Johnny Walker etiqueta negra. ¿Verdad? Pues es que, pues a ver, ya tiene un rato que no la había probado. ¿Verdad? Pues me la compré ayer, como supe que íbamos a hacer este episodio, y la estoy probando hoy por primera vez en, no sé, meses, un año, ni sé ni cuánto tiempo tengo sin tomar esa etiqueta. Está buenísimo el 12. Bueno, antes de iniciar con el tema a profundidad, pues la noticia de la semana, ya no sé si es buena noticia o dicen que simplemente son noticias, ¿no? La noticia de la semana, y pues no sé, es para mí algo triste, es que Glenn Dronach no va a tener más su leyenda de no filtrado en frío en sus botellas. Glenn Dronach, para mí, Glenn Dronach era como ese hijo que tienes que saca 10 en todo, que es bueno para los deportes y lo presumes. Cualquier persona que te venga a decir, oye, que este whisky, suponiendo, ¿no? Que es Macallan el que es el más popular de los cariñosos, ¿verdad? Pues Glendronach siempre salía ahí para decir, güey, hazte para allá que ahí te voy, ¿no? Entonces, uh, Glendronach decide filtrar sus whiskies en frío. No sé el motivo, no sé la razón. Creo que Orlando también vio la noticia donde yo la vi, ahí en el grupo de Daniel Caballero. Un saludote si nos está escuchando Daniel. En el grupo de Single Malt, él fue el que puso la nota.
y para mí finalmente es algo, pues algo gacho, ¿no? Porque no hay como tener tu caballito de batalla que va siempre a dar la cara por ti en cualquier, este whisky es mejor, o sea, siempre traes el que está ahí para romper madres. ¿Tú qué opinas, Orlando? No, pues de esos temas que mucha gente tiene preferencia por esta clase de cosas, ¿no? Como no colorantes agregados, no filtrado en frío. Sin saber mucho al respecto, pues uno lo toma como un indicio, un indicativo de calidad. Y ahora que se quita, pues sí, como que, aunque no sepas exactamente qué, qué repercusiones va a tener en el whisky, si es que acaso las tiene, pues sí sientes feo, ¿no? Así como que, uy, van a cambiar. Sí, sí, sí. Y No, más sí, que pues bueno, la primera impresión para mí es, pues, ¿por qué? No lo hagan, ¿verdad? Se va a ponerse, el whisky va a empeorar, ¿verdad? Pero realmente no sabemos, ¿verdad? Hay que esperar a que sacan el whisky, lo probamos y ya lo comparamos con lo que sabíamos de antes, ¿verdad? Pero pues yo creo que mucha gente del mundo del whisky van a decir, Glenn que era algo del pasado, antes era bueno, y ya están contando esa historia, pero realmente no sabemos. Hay que esperar a ver qué es qué whisky van a sacar. sí, uno de los comentarios que hay es que decía la Macallanización de Glendronach, o sea, iban a hacerlo igual, pero pues sí, no, finalmente, pues, A lo mejor eso es el punto. Dalmor, Macallan es uno de los whiskies más conocidos del mundo, es uno de los whiskies que saca más dinero en marketeo, ¿verdad? A lo mejor lo que quiere hacer Jim sí, Romick es un sí, negocio, ¿verdad? Y pues si es lo que quieren hacer, pues lo que hagan, ¿verdad? Exacto, pues, pero pues ya es sí, cosa de ellos. algo así como también, pues, sí, por ejemplo, los whisky, yo tengo tres botellas aquí de Glendronach, y el 15, el Port Wood y el 12, ¿no? Y todos, o sea, el 15 y el Port Wood, ahí te dice, ¿no? Sugar. Yo ahí tengo tres botellas y el 15 y el Port Wood, y las dos especifican, pues, finalmente color natural y no tiene filtrado en frío. Pero también sus graduaciones, yo creo que estos las quieren bajar, ¿no? Porque son de 46 hacia arriba y las quieren bajar, no sé, 42, 40 y pues hacer un whisky que le rinda más, yo creo, ¿no? Pero bueno, es como ustedes dicen, no sabemos, hay que esperar a lo que viene. Simplemente esta fue la noticia eh, del episodio, no hay que profundizar mucho más. Y en un futuro probablemente hablemos del tema en especial para, pues con más datos, ¿no? De más casos, otras botellas que han tenido este tipo de filtrado y luego, bueno, o no lo tenían y luego se lo pusieron. Entonces hay que ver qué onda más adelante. Esta fue la noticia de la semana y ahora sí vamos a entrar a lo que es el tema, ¿qué es Blended Scotch Whisky? Antes de iniciar o de que Orlando inicie, eh, quiero comentar que la mayoría de los datos comentados en este episodio, en el tema, vienen de el libro La historia del whisky escocés de Tom Bruce Gardine. Entonces, esta fue nuestra fuente. Los datos, los años comentados son de aquí. Son datos principalmente pues, de fuentes confiables, ¿no? No son de Wikipedia. Y es en lo que nos basamos. Bueno, Orlando, ¿qué onda? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es Blend Scotch Whisky? Pues para hablar de blended Scotch whisky, pues es mucho que cubrir. Vámonos por partes. Tenemos blended Scotch whisky. Ok, ¿qué nos dice esto? Es un whisky escocés mezclado, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver, ok, whisky, mucha gente teníamos esta preconcepción al empezar que el whisky era exclusivamente de Escocia, no lo es. Entonces, por eso aclaramos, ¿no? Que este es un whisky escocés. ¿Qué es lo que sigue? Blended, ¿no? Que es de mezcla. Estás mezclando whiskies, en lo cual nos lleva a que hay diferentes tipos. Vamos a mencionarlos a grandes rasgos. Ya posteriormente iremos profundizando al respecto. En cuanto a una definición legal, la primera data de 1933. En 1988 se aprobó la Scotch Whisky Act y la más reciente es de 2009,
9, que es la Scotch Whisky Regulations. Esto es en general sobre whisky escocés, no particularmente de blended Scotch, pero pues nos va a dar la pauta que debe de seguir, ¿no? Principalmente debe ser procesado en una destilería escocesa con agua y cebada malteada, a la que se le pueden añadir otros cereales. Eh, ya se hablan más de aspectos técnicos de fermentación, levaduras y este tipo de cuestiones. Uh, en cuanto a puntos muy específicos de la ley, el destilado no debe ser de más de 94.8% de volumen alcoholimétrico. Se tienen que añejar en barricas de robles por no menos de 3 años. Eso es un punto muy, muy importante. De ahí ya podemos hablar de muchas cosas de los etiquetados cuando hay declaración de edad o no declaración de edad. Se pueden añadir cosas al whisky, no, salvo que sea colorante de caramelo, y podemos hablar mucho al respecto y el por qué se agrega o el por qué no. Claro. Entre la legislación se marca que en sí el whisky escocés no tiene una denominación de origen como lo tendría el tequila. Tiene más bien lo que llaman una identificación geográfica protegida. De nuevo al tema de que el whisky puede ser producido en todas partes del mundo, no solo en Escocia, pero pues si vas a hacer whisky escocés, ok, ese sí tiene que ser de Escocia, ¿no? Y ya marca varias regiones que hay en Escocia, de las cuales podemos hablar bastante. Creo que podríamos aventarnos al menos un episodio por cada región o hacer un episodio muy, muy grande hablando de... Oye, por ejemplo, el whisky mexicano o el whisky japonés, ¿no? Dice blended scotch o dice, pero no dice whisky, blended scotch whisky o blended whisky scotch, o qué es lo que dice un whisky mexicano, por ejemplo. Y ahí dependería de las leyes particulares de cada país. Un país que tiene unas leyes muy estrictas son Estados Unidos, por ejemplo, que marca los porcentajes de granos y eso le da un nombre u otro. Si es whisky con mayor parte de centeno, es un whisky de centeno, mayor parte de, de maíz es bourbon, pero si tiene más de tanto, entonces ahora es un corn whisky y esa clase de cosas. En los whiskies internacionales, como el japonés, que sigue la tradición escocesa, sí hacen diferenciación entre single malt y blend. Hacen muchos blends en Japón. Les gustan mucho los highballs. Se me hace que eso era uno de los problemas con los whisky japoneses, ¿no? Porque muchos le están diciendo que era whisky japonés, pero estaban comprando las barricas de Escocia, ¿verdad? Así es que para contestarle la pregunta de Nahum, pues ¿cómo le ponen al whisky si sabes que es un whisky escocés? Por las leyes de los japoneses no es requerido que te digan que es un whisky escocés. Ya cuando se lo trajeron, se lo llevaron a Japón y le hicieron lo que le hicieron, ya ellos lo venden como un whisky japonés, ¿verdad? Pero porque sus leyes lo permiten. Claro. Y no es en contra de las leyes o de las reglas que no puedas comprar whisky de alguien y venderlo como el tuyo propio. De hecho, eso es como que el fundamento o el corazón de lo que es un blended scotch, conseguir whiskies de diferentes procedencias y tú mezclarlo de tal manera que consigas un producto que tú consideras que a ti te gusta y que crees que a tus consumidores les va a gustar. Los porcentajes que mencionabas de malt y de grano en el blend, por ejemplo, eso, ¿cómo se mide o quiénes lo miden o cómo están? Ahí es cuestión de las compañías, de las productoras de whisky. Y este dato que dice que el 90% de la malta, que más adelante hablaremos de qué es la malta, es utilizada para la manufactura de blends. Entonces, la gran mayoría de la malta es usada para eso. Solo 10% se utilizaría para single malts.
Y del 90% restante que se usa para blends, solo entre el 10 y 15% en promedio es malta, el resto es whisky de otros granos. Entonces te da una idea de que el whisky de mezcla es mayoritariamente whisky de grano y solo un poco de malta. Aquí podemos conocer datos como el Johnny Walker etiqueta roja, que es el whisky de mezcla más vendido del mundo, está entre ese promedio de 10 y 15%. Por otro lado, Chivas usa hasta 50% de malta. Ya es dependiendo de como del carácter el whisky, ¿no? que le quiere dar, el productor. Ok. Sí, es muy importante esto, ¿no? Y es también, pues, es un tema a debatir. Simplemente es el sabor, ¿no? Como decía Edgar en los episodios pasados, comentábamos sobre muchos temas controversiales, ya tiene más que ver el sabor, pero, por ejemplo, cuando te das cuenta, ¿verdad?, de los costos de cada grano, pues, finalmente, si la cebada te cuesta más y el maíz te cuesta un poquito más que el trigo, yo he leído que han cambiado más. Antes era más maíz, ahora meten más trigo porque es más barato. Pues, finalmente es un negocio, ¿no? Claro. Pero es un poquito lo que se critica cuando entras en whisky de mezcla escocés, es que finalmente pues te están metiendo granos muy baratos y luego te venden como si fuera la gran maravilla, cuando pues está bien, veas el costo-beneficio, el mayor ingreso para ellos. Pero lo que dices de los porcentajes, ¿no? Te das cuenta que Chivas le mete más, en los datos que tienes, le mete mucho más malta. Pues no sé, también en el perfil de sabor tú lo sientes más maltoso, se siente en el olfato. Muchas veces no saben ni por qué, pero fíjate que de ahí viene, o sea, digo, Claro. no me he puesto a buscar los porcentajes de malta o de granos en cada whisky, pero eso que tú mencionas es muy interesante. Y eso tiene mucho sentido porque las mezclas y las recetas son algo muy, muy protegido, ¿no? Porque las empresas y los master blenders o maestros mezcladores, pues cuidan celosamente sus recetas, ¿no? Para llegar a la fórmula indicada de qué es lo que le va a dar el carácter que ellos están buscando a su whisky, ¿no? Entonces casi nadie te va a decir ni qué ingredientes o qué whiskies son los que componen su mezcla, ¿no? Mucho menos en qué proporciones. La figura del Master Blender es pues casi legendaria, ¿no? Sí, es todo un arte, son personas muy, muy capacitadas y con mucha predisposición natural, ¿no? De tener buen olfato y buen gusto para poder identificar los sabores y cuáles van a quedar mejor, ¿no? Quiero mencionar que y este producto de Chivas que se llama Chivas Blending Kit, entonces te venden pequeñas botellitas de diferentes maltas componentes de la mezcla de Chivas y tú los mezclas a tu gusto, ¿no? Tanto whisky de grano, tanto whisky de malta y luego tienen maltas de diferentes tipos. Y por ejemplo, la malta ahumada te recomiendan así, solo usar algunas gotas y ya tú terminas siendo tu propio Master Blender, ¿no? Y pues se veía hace súper interesante. Lamentablemente nunca he podido encontrarlo, pero sí me gustaría mucho. Por eso lo puedes hacer tú mismo, nomás todos los whiskies que te queden ahí, pues al final de la noche, nomás los metes en un solo vaso y vámonos, órale. Ándale. Yo hacía aguas locas desde la preparatoria, entonces. Oye, bueno, pues interesantísimo esto. Gracias, Orlando, por darnos una buena entrada y finalmente, pues, datos muy concisos, ¿no? Sobre quiénes son las figuras principales y como tú me decías, pues, qué compone y qué no compone un whisky escocés de mezcla, ¿no? Yo voy a empezar un poquito también con dando un preámbulo para el próximo capítulo que será de Single Malt, finalmente lo que es el whisky de una sola malta, creado en una sola destilería para complementar el término correcto. Bueno, ¿qué contiene el whisky? ¿Cuáles son los ingredientes principales? Es cebada, agua y levadura. Esos son los ingredientes principales para crear un whisky.
Yo la verdad es que antes de esto, de conocer esto, yo pensé que para crear un whisky se necesitaba un vaso grande, mucho hielo, agua mineral y whisky passport. Yo pensé que cuáles son los ingredientes para el whisky, o sea, te imaginas lo que haces allá, ¿no? En tu rancho, bueno, en las épocas locas para no decir aquí muchas groserías, en las pedototas que nos poníamos allá en Juárez y en la Shona. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Se va a agua y levadura. Leyendo el libro de la historia de whisky escocés, la primera parte luego viene al punto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se creó? ¿Quién lo descubrió? Y la pregunta es, ¿el whisky escocés se creó casualmente como los vinos, ¿no? Que dicen, no, que dejaron abandonado un racimo de uvas, se fermentaron y luego vamos a salir. O sea, se creó casualmente por los escoceses, o la otra es, o fue traído a Escocia por los monjes irlandeses durante su peregrinación, que es la otra teoría, ¿no? La respuesta es, ¿quién sabe? O sea, la verdad es que no se sabe cómo inició el whisky. Lo que sí hay son datos o registros de la primera vez que se mencionaron las palabras, que en su inicio fue aqua vitae o agua de vida. Esta fue la primera, o sea, era como se conocía o como se conoce en los registros antes que whisky. Ahorita vamos a ver cuándo fue la primera mención también de whisky. Agua de vida o aqua vitae viene del latín, literalmente, aqua vitae, y el nombre se utilizó para los principales licores destilados de cada región, sea vodka, ya sea gin, ya sea coñac, o sea, incluyendo el whisky, todo era aqua vitae, pero hace unos 20, nada más, casi 30 años, en 1994, eh, el whisky, hacer de cuenta como que no sabes cuántos años tienes y de repente sacan tu acta de nacimiento y te dicen, mira Edgar, naciste hace 500 años, canijo. O sea, se descubrió en una nota que está dentro del erario escocés de 1494, donde pues viene ahí que el rey en turno le concedió a un fray llamado John Core, le dio 8 boles de malta para elaborar aqua vitae. 8 boles es una medida que actualmente dice que con esa cantidad se pueden producir 100 botellas de whisky. Entonces, es el primer registro de la palabra aqua vitae registrada, y de ahí es donde se toma punto de referencia de 1492 hasta ahorita, sí, de que existe, lógicamente existía desde hace mucho antes, ¿no? O sea, los destilados vienen o la destilación viene de los 400 antes de Cristo. Ahorita vamos a ver el siglo 4, pues, antes de Cristo. Y siempre, pues, el agua vitae se manejó o se maneja para los destilados que son de 1494 la fecha. Pero en 1730 llega un registro, una palabra nueva, ¿no? Que es una carta escrita por un funcionario en Escocia dirigida a su cuñado, urgiéndole mantener la dieta y abstenerse de tomar una bebida venenosa, ¿no? Ya nos criticaron nuestro whisky, una bebida venenosa, y la palabra que se utilizó fue whisky o whisky beta, sí, esa era la palabra, y la palabra pues estaba en gaélico escocés, ¿no? Con, con el tiempo, la palabra evolucionó a whisky bag, y esta palabra whisky bag aparece por primera vez en el diccionario del doctor Johnson ya en 1755, ya estamos hablando pues de 300 años, ya no es tanto, ¿no? Y la definición en base al diccionario del doctor Johnson es un licor destilado, este desprende aromáticos, o sea, notas aromáticas. El whisky irlandés se distingue por su sabor agradable y suave, y la variedad de tierras altas o de Highlands es algo más caliente. Entonces ya se conocía, o sea, ya en 1755 ya había la distinción en irlandés y la variación escocesa. Bueno,
debido a las palabras que les mencioné antes de whisky bar, evolucionó del gaélico escocés al escocés y al final fue whisky, nada más. Esto es lo que nos dice nuestro pequeño libro y muy ilustrado, muy padre está, se lo recomiendo. Ahí después subo la foto a Instagram para que lo vean. Y luego viene el proceso de la elaboración del whisky. Estos fueron los datos, haciendo un pequeño resumen y editarlo lo pendejo. Pero bueno, 1494, la primera nota donde aparece la palabra aqua vitae. En 1730, las primeras evidencias de la palabra escrita de whisky, que no era whisky como tal, sino era un predecesor del gaélico escocés, whisky o whisky beta. Luego, la palabra whisky va apareció en 1755 en el diccionario del doctor Johnson y posteriormente se evolucionó a estos momentos que es whisky. Excelente. Bueno, aquí podemos hablar de los diferentes métodos de destilación, ya que se está hablando de la historia del whisky. Tradicionalmente se utilizan alambiques o stills de cobre. Ese es el método tradicional. Ahí se hierve el mosto y sale el vapor, pues porque el alcohol hierve, tiene un punto de ebullición menor que el agua. Sale evaporado. Y muchos tienen la teoría que de ahí viene la palabra spirit, ¿no? Porque le está sacando el espíritu. Pero bueno. Sí, sí, fíjate que algo que lo que ahorita, qué bueno que mencionas esto de la destilación, porque pues creo que es como el gancho de lo que diferencia al single malt del blended scotch. Sí, definitivamente. Sí, no, de la destilación, lo que mencionaba es que viene de China y viene del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Entonces hace bastante tiempo. Entonces dice que llegó por India y luego pasó a Medio Oriente. Finalmente es algo pues que ya viene de tiempos ancestrales y sí, principalmente dice que esto de la destilación fue motivado por la famosa alquimia, ¿no? Que querían toda materia transformarla en oro. Entonces, eh, esto de los alambiques que tú mencionas, perdón, pues importantísimo. Yo nomás quería meter como este punto ahí, extra. claro, no, y se pierde no solo en la historia, sino en la geografía, ¿no? Porque hay descubrimientos que ocurren incluso simultáneamente en diferentes partes del mundo, ¿no? Hay también teorías de que la destilación se trajo a Europa por medio del mundo árabe, ¿no? Que eran pues una cultura muy avanzada y pues trajeron mucho conocimiento, ¿no? En la cuestión de la destilación, pues los alambiques tradicionales de cobre, pues producían cierta cantidad de alcohol proveniente del mosto, ¿no? Entonces, se quería no solo aumentar la cantidad de alcohol que se pudiera producir, sino que también los alambiques de cobre, pues es más artesanal, más manual, tenían que ser limpiados después de cada destilación y hubo muchos esfuerzos para mejorarlos y para llegar a una mejor alternativa, ¿no? Vi la anécdota histórica de que incluso en tiempos de Napoleón, él puso como un concurso público para alguien que pudiera mejorar qué tanto azúcar y por ende alcohol se podía sacar de la remolacha. Entonces, pues hubo varios inventores franceses que hicieron sus esfuerzos, ¿no? Para llegar a esto. Y muchos que nos gusta el whisky sabemos de un personaje en particular, de Aeneas Coffey, y muchos pensamos que él fue el que inventó el alambique de columna, y no fue así, él lo perfeccionó. Antes de eso, pues hubo todos estos personajes franceses, e incluso hubo un escocés, Robert Stein, que creó un alambique de columna que producía más alcohol, pero aún tenía la desventaja de que se tenía que limpiar
Inés Coffee lo mejoró, pudo producir más alcohol y ya no se tenía que limpiar entre destilaciones. Como referencia, pues un destilador de columna puede generar hasta 90-95% de alcohol, um, más que el alambique de cobre. Ya Ineas Coffee, pues perfeccionando esto, lo patentó y él siendo irlandés trató de venderlo en, en su país, en Irlanda, pero como que todo mundo, todos los productores de whisky irlandeses se quedaron como, no, pues esto no es lo tradicional, no nos gusta, no nos convence, y pues no lo Y aceptaron. hasta hoy en día los irlandeses por la mayoría usan alambriques de cobre. Aún así es que eso se les quedó ahí. Los irlandeses dijeron, no, la tradición, alambrique de cobre, nos gustan los sabores que tiene, hasta tienen sus tradiciones, ¿verdad? Si cambian un alambrique de cobre y tiene un hueco, algo por así, le hacen un hueco al alambrique nuevo porque supuestamente va a saber diferente. Así es que tienen su tradición los irlandeses. Y, no, que si está golpeado por tiempo alguna. O sea, sí, y tienen que reemplazarlo. O sea, dicen, no, pues si no se pasa exactamente igual que el otro alambrique, no, el whisky no va a saber igual. Así es que iban con martillos y le metían los huecos en el mismo que tenía el alambrique viejo. Así es que los irlandeses dijeron, no, no, al column still, que se saque de aquí nosotros la tradición porque va a cambiar el sabor del whisky y nosotros nos vamos a quedar con copper pot stills. Y pues ya, ¿no? Ineas Coffee se lo llevó a Escocia y ahí sí fue bien aceptado. Y pues de ahí que pudieron producir mucho más y más barato, sobre todo, pues volviendo a que todo gira en la cuestión económica, ¿no? Pudieron producir más barato y pues hubo más ganancia, ¿no? Hubo hasta ciertas disputas entre los destiladores tradicionales que decían, pues me está haciendo competencia desleal, pues produce más y le cuesta menos, pero pues al final ambos terminaron coexistiendo. Sí, 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 claro, claro. Esto de la destilación es un proceso, el cual pues es la marca definitiva de lo que es el whisky escocés de mezcla, ¿no? Porque se utiliza grano, que finalmente es el ingrediente con más alto volumen dentro de la mezcla. Pero para entender un poquito, bueno, de la destilación, es un proceso dentro de la elaboración del whisky, ¿no? No es tal cual, eh, eh, es algo muy importante, pero no es lo definitivo. Siempre hay cosas que van a complementar todo un proceso y este es parte de él. Para las personas que están escuchando por primera vez este podcast y finalmente que quieren aprender un poquito más o están empezando a aprender qué es el whisky en este episodio, que es el whisky de mezcla escocés, pues voy a resumirles un poquito eh, qué es el whisky de mezcla escocés y cómo es su elaboración, ¿no? Para empezar, como mencioné antes, tiene que haber agua, tiene que haber cebada, finalmente, y tiene que haber levadura. Para empezar por el agua. Aquí una de las cosas también que tengo yo un poco de debate es que el agua es algo que las destilerías siempre tienen y presumen, ¿no? Del río Speyside y luego de la cuenca de Glenlivet y presumen su agua por su calidad, ya sea caliza, sea agua dura, sea agua dulce, pero siempre la calidad del agua tiene que ver mucho. Yo creo que en este whisky, el blend Scotch whisky, pues no es algo que puedan presumir porque finalmente el agua viene o de 40, ellos mismos dicen, este whisky se produce a través de 40 eh, granos y ya no saben ni de qué grano, o sea, ellos sí saben de qué grano proviene su mezcla, pero nosotros no sabemos y viene con diferentes tipos de agua, o sea, ya no es exclusivo como un single malt o una destilería. Damos un ejemplo, ¿no? Glenfiddich, que está ahí y ahí siempre ha estado ahí, el río que corre ahí siempre es el mismo, el agua siempre es la misma y ellos basan su calidad en el agua, en el tipo de grano y hasta en el tipo de tierra, ¿no? Pero en este caso, el agua solamente es un complemento. Después de esto viene la cebada. La cebada pues, es un grano, es el grano que le da, para empezar, carácter, le da los sabores y le da el toque legal para que se pueda llamar whisky. Si no, sin la cebada o sin el porcentaje de cebada no puede estar. Bueno, el proceso para la elaboración de un whisky es fácil, ¿no? La cebada se empapa o se deja germinar durante un tanque
gigante por 2 días hasta que empieza a brotar el germen, vaya, empieza a echar raíz. Y después de eso, que es cuando el porcentaje de almidón que tiene para empezar a germinar es el más alto, eh, y después posteriormente convertirse en azúcar, que es la que se necesita para crear el alcohol, se saca, se seca, y cuando está seca, se, se muele, ¿no? Se muele toda esta cebada, que eso es el proceso de malteo. La cebada se moja, se seca, que es la cebada malteada. En otros casos se puede ahumar con turba o no, depende de lo que se va a hacer. Pero una vez que se muele, se le, bueno, se hierve se llama macerar. Son tres, vamos a ahondar un poquito más en un próximo episodio, pero se macera 3 veces con agua caliente. Cada vez el agua va siendo más caliente y finalmente esa agua de la maceración es un agua tremendamente dulce o llena de azúcar. Eh, Durante la molienda se desprenden cáscaras y harinas, el cual se utiliza pues para alimento de ganado, que es la fuente que tenemos de referencia. Esta mezcla de agua caliente de la que se extraen los azúcares solubles en líquido se va directo a un contenedor llamado washback. El líquido se fermenta, ya ahí se lo incluye la levadura, se fermenta y es un estanque de cerveza gigante a 8 grados de alcohol. Esa mezcla no tiene más que 8 grados de alcohol, pero pues no queremos una cerveza, ¿no? Queremos whisky y se destila, como decía Orlando, 2 veces para formar whisky. Y esto es por ley, lo que mencionaba él. Se destila la primera vez este líquido azucarado, se fermenta y llega hasta el 23% de grados de alcohol. O sea, no tiene más que 23 grados de alcohol. Y después, al volver a destilar, triplica la cantidad de alcohol, ya llegando hasta los 60, 70 grados de alcohol. Y después se condensa, se madura, se reduce la fuerza mediante agua de nuevo, se le mete colorante y se embotella. Este es el proceso a grandes rasgos de cómo se elabora whisky. En un episodio posterior veremos con más detalle cuál es el proceso para elaborar whisky y de dónde proviene la cebada, ¿no? Porque muchas veces, pues la cebada, de dónde la consiguen. Y el dato que nos dan es que proviene del cinturón de la cebada, que es de la costa este de Escocia, desde la Isla Negra hasta los Borders. Es el dato que tenemos. Y este es finalmente una introducción de cómo se elabora whisky, de dónde viene la palabra whisky, cuáles fueron los primeros datos, uno de los procesos más importantes que es la destilación y la destiladora bueno, los, 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 los alambiques de coffee. Y ahora la pregunta es, ¿no? O sea, bueno, el whisky escocés de mezcla, ¿cuál fue el primero? Esa es la historia, pero bueno, sabemos la historia del whisky, el proceso del whisky y el alambique tradicional y el alambique de la columna, pero ¿cuál fue el primer whisky de mezcla? Y el primer whisky de mezcla se llamó Usher Green Stripe. ¿Quién fue o cómo se hizo este whisky? Bueno, el padre del whisky de mezcla es Andrew Usher. Se dice que él tenía su tienda de licores en Edimburgo, en Speyside, y acabó siendo el RP de Glenlivet. Orlando ahorita me platicaba y me dice, oye, es cierto, esto tiene mucho que ver sobre que los puntos de venta de alcohol que me mencionabas, Orlando. Quiero que lo digas tú con mayor precisión y para no robarte tus palabras. No, no, para nada, sí, cuando hablábamos de que los mezcladores, los maestros mezcladores, pues ellos no eran los que producían el whisky, sino que lo compraban, ¿no? De varios lugares que a ellos les gustaban y los combinaron para llegar a una mezcla que a ellos les gustaba, ¿no? Eh, y no sé si la casualidad o la providencia o qué, pero pues la mayoría de estos mezcladores eran comerciantes.
eran tenderos, tenían sus negocios, y entonces ellos compraban los whiskies, los mezclaban y lo revendían como propios, ¿no? Buscando ciertas propiedades que ellos buscaban. Y eso, pues, pasó muchísimo, ¿no? Pasó con el whisky que estaba mencionando Nahum, pasó con James Buchanan y pasó En Chivas. con Chivas, con Johnny Walker and Sons. Ellos tenían tiendas